¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ideas en Juego, ya en pleno proceso electoral definitorio, pasadas las PASO, que han sido un paso que tuvimos que pasar, viene la definitiva. Ahora sí lo que vas a votar es lo que va a ir a los aparatos del Estado, de la conducción del país, tanto el presidente de la República, presidente, vicepresidente, como al Congreso Nacional, siempre y cuando no hubiere números que indiquen que vamos a la segunda vuelta y ahí entonces seremos convocados nuevamente para decidir quién es el presidente. Pero eso hay que verlo todavía. Ninguna encuesta dice, y las PASO así lo indicaron, que vaya a producirse una segunda vuelta. Pero como te decía, tenemos que elegir diputados nacionales. Las PASO ya consagraron los candidatos de todos los partidos que superado el 1,5 se pueden presentar. Y en esta ocasión vamos a contar con la presencia de una candidata del Frente de Todos. ¿Está bien dicho si es Frente de Todos o Frente con Todos? Porque viste que dicen con todos. Frente de Todos. Es Frente de Todos. Lo de con todos sería la consigna. Sí, hay varias consignas. Aparte, cuando decimos Frente de Todos, hay un sol, porque estamos hablando de todos, todas, todes. Ahí está. Mirta Oriol, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí. No tuve la suerte de hacerte una nota antes. Sí nos hemos conocido en Canal C, nos hemos cruzado. Fuiste a ese programa tan exitoso que es Ida y Vuelta, que por cierto tuvo mucha repercusión tu presencia. Ajá. Yo leo los tweets y leo los mensajes, así que ahí pude ver lo mucho que participó la audiencia. ¿Te sorprendió el resultado electoral de las PASO? Pensábamos que nos iba a ir bien, pero no fue mejor de lo que pensábamos. Creo que ya el pueblo argentino, o lo que uno llama la gente, empezó a entender el proceso en el que estábamos y a apostar por el candidato que puede lograr no solamente la unidad del peronismo, sino la unidad nacional y poder salir de la situación en la que Cambiemos nos ha sumergido. Claro, porque la unidad del peronismo es cosa de los peronistas. El resto de los argentinos queremos la unidad de los argentinos. Es lo que nos preocupa. Exactamente. Lo que pasa es que el peronismo siempre ha sido un elemento aglutinador de nuestro país en política, porque ha tenido políticas de redistribución del ingreso, de desarrollo nacional, y nuestro pueblo, en algún sentido, los argentinos tenemos una especie de resiliencia, o sea, recordamos, aunque los demás no quieran, recordamos las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, y por supuesto que fue fundamental acercar al peronismo primero para poder después convocar a toda la ciudadanía. Yo cuando son invitados que son candidatos, me gusta para que los conozcamos un poquito más allá de los discursos, digo yo, conocer esas ideas en juego, les pido a los candidatos que elijan una serie o una película, están muy de moda las series, elijan una serie o una película que por algún motivo le haya impactado, gustado, o no le haya gustado, o le haya emocionado, o haya influenciado en alguna decisión importante en su vida. Doctor Iriondo, ¿qué película o serie eligió para compartir con nuestros televidentes? Bueno, una serie. Una serie. La voy a decir en inglés y después en cordobés. Dale. En inglés, Peaky Blinder, en cordobés, Peaky Blinder. Ahí está, mirá. ¿Qué es esta serie? Yo no la conozco. Es una serie inglesa que transcurre después de la Primera Guerra Mundial. Bien. Con hombres, la mayoría hombres, algunas mujeres con una personalidad muy fuerte, que vuelven a su hogar. Después de la guerra, vuelven de la guerra. Después de la guerra. Y bueno, lo impactante, o por lo menos lo que me impactó de la serie, es la ambientación, una ambientación extraordinaria realmente de aquella época en Irlanda, y también la música. Queda entonces tu recomendación, si se quiere, ¿no? Mi recomendación, realmente uno empieza a ver un capítulo, después ve otro, después ve otro, después ve otro. Al que le gusta ese tipo de series, ¿no? Sí, claro. Sobre todo a mí me gusta mucho la ambientación, las distintas escenografías. Sí, está muy linda. Yo estuve viendo, porque cuando vos me pasaste el nombre, ya me llamó. Y la música, la música es estupenda. Me atrapó. Atrapa mucho. ¿Vos te definís más como investigadora, como docente y investigadora, como una dirigente política? ¿Qué es lo que a vos te apasiona más? ¿O es todo?
Bueno, o sea, no sé, yo no hablaré de dirigente política, es Sí. una palabra demasiado grande, por lo menos para mí demasiado Bien. grande. Hay pocos dirigentes políticos a los cuales yo respeto enormemente, así que yo dejaría la palabra dirigente a un costado. En todo caso, yo soy desde muy jovencita una militante. Una militante. Militante social, militante política, bueno, yo, como usted sabrá, estuve en un campo de Sí. concentración, estuve Sí, en La sí, Perla, tremendo eso. y la decisión de seguir estudiando la tomé estando en La Ahí. Perla. Dije, cuando salga de acá, porque siempre tuve la esperanza de poder salir, voy a estudiar. Y así es que me fui a ¿Tuviste- Suecia, ¿Tuviste mucho tiempo? 1 año y medio. Un año y medio. Un año O y sea, medio en una La hora Perla. ya es mucho tiempo, vamos a ser Una sinceros. hora es mucho tiempo. Eso, está claro. Así que salí de allí y fui a Suecia, hice unas materias del secundario que me faltaban, estudié un poco de inglés y ahí decidí estudiar ingeniería. O sea que te secuestraron muy jovencita. Me secuestraron, sí, jovencita y con mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo, yo no supe qué pasó con él hasta que no aparecí. Y fue una decisión que tomé, digo, no, voy a estudiar y lo conseguí, estudié con mis hijos, en una época fui madre sola, el Estado sueco realmente es un Estado que ayuda. Con presencia. Es un Estado con presencia, Claro. muy presente y muy presente con la mujer, con aquella mujer que es cabeza de familia. ¿Es para vos un referente ese tipo de Estado, un ejemplo? Sí, sí, es un ejemplo. ¿Te gustaría algo así para Argentina, como Me Suecia? gustaría algo así en todo lo que es somos distintos, Sí, culturalmente distintos. Pero sí me gustaría todas las leyes de lo que uno le llama el estado de bienestar. O sea, ¿a vos te gusta el modelo escandinavo, podríamos decir? Una Sí, cosa muy sí, moderna. Sí, pero no es No. muy diferente del peronismo en algunas cosas. Uy, ¿no? pero sé que algún socialdemócrata te escucha decir eso, se tira por la Sí, ventana. bueno, pero algunos peronistas también acusan a Alberto Fernández de socialdemócrata. Claro, es cierto. También, O se, sea también se que, van a tirar por la digamos, ventana después de escucharte decir esto. Exactamente. Pero es un estado ¿Por presente. qué aceptaste ser candidata del Frente de Todos ahora, en esta coyuntura Ahora en esta electoral? coyuntura. Bueno, yo, no sé si usted sabrá, he sido funcionaria del gobierno anterior hasta el 2012 con la doctora Nilda Garré. Y en realidad esa decisión de ser funcionaria ya por el 2007 que tomé, fue una decisión, yo era científica, sigo siendo científica, investigadora, docente de FAMAF y de CONICET, y de pronto la doctora Garré no tenía ninguna cercanía política más que pertenecer como militante al Frente para la Victoria, Claro. nada más. Y ella me plantea, como yo trabajaba en Fuerza Aérea, que quería que él ayudara, ya que conocía claramente cómo funcionaban las Fuerzas Armadas, al menos Fuerza Aérea, estaba en el Instituto Universitario Aeronáutico, y ella me pide, que te sumes que a me la gestión. sume. Así que lo pensé mucho, porque dije, una investigadora de CONICET que pase 4 o 5 años sin publicar en nuestro país y con el régimen que tiene CONICET, de alguna manera está diciendo, bueno, mi carrera científica llegó hasta acá. Claro. Sobre todo en el caso mío, que soy teórica. Los teóricos, los que están en laboratorios pueden trabajar más a distancia, pero los que somos teóricos Claro. tenemos que estar abocados a eso. Mirta, Así que tomé esa decisión ahí en ese momento. Ahí está. Así, ¿no? de paso, para que todos te vayan conociendo un poco más, te hago Sí. estas preguntas. Vamos a lo que es las propuestas. La Argentina está en un momento terrible, ¿no? Creo que eso ya no lo niega ni el gobierno, no lo puede negar, es como tapar el sol con las manos, solo lográs taparte los ojos, básicamente si haces eso. La situación es grave. ¿Qué idea, lo más concreto posible, tiene el frente al que vos representás en esta ocasión para sacar el país del atolladero en el que se encuentra? Bueno, hay medidas A de ver. muy corto plazo y de urgencia, Sí. medidas de mediano plazo Sí. y medidas a largo plazo. A ver. Por supuesto que si uno ve la situación que tenemos y que hemos venido teniendo a lo largo de nuestra historia de la falta de dólares, hay que tomar medidas a largo plazo que hay que sostenerlas, que las habíamos empezado a tomar. Pero vayamos primero a las medidas de
cortísimo plazo. A ver, la urgencia. La urgencia. Bueno, la primera urgencia, que va más allá de una emergencia alimentaria, es que el valor de la canasta básica, o sea, el valor de los alimentos debe ser barato. Tenemos que tomar medidas para que los alimentos sean baratos, porque tenemos un país que produce alimentos para 400 millones de personas y no puede ser que los alimentos tengan estos precios. Entonces, es una medida fundamental a tomar. Yo no soy economista, supongo que el equipo de Alberto sabrá a nivel económico en qué momento tomar una medida y en qué momento tomar otra. La otra medida es las pymes, porque son los que garantizan el empleo. Entonces la ayuda a las pymes es fundamental, porque además tienen territorialidad en todo el país. ¿Qué ayuda que sería? ¿Le van a entregar subsidio? Bueno, por empezar es un subsidio a lo que no querían hacer, que era subsidio a los servicios. Claro, luz Evidentemente y gas. que eso hay que hacerlo, y después se pueden hacer una cantidad que había algunos de estas herramientas que se tuvieron en el gobierno anterior, como puede ser créditos blandos a las pymes. Por supuesto tiene que haber alguna protección para no importar productos que compitan con nuestras pymes. O sea, la medida de las pymes, que además generen trabajo, y la medida de los alimentos baratos son dos medidas urgentes. Y el crédito blando, por supuesto. Lo otro es la escuela. Debemos fortalecer la formación a nivel secundario respecto a los oficios. Debe fortalecerse en todo el país eso, por supuesto siempre acordando con políticas federales, con los gobiernos provinciales. Y medidas de educación a mediano plazo, debemos ir hacia algo que ya lo habíamos dicho en el gobierno con Néstor Kirchner y creo que hay que volver a repetirlo, la doble escolaridad. ¿Doble escolaridad? ¿Que sería en qué horarios escolaridad. En concreto? Generalmente lo que se hace, hay muchos países para poder mirar lo que han hecho y tomarlos como ejemplo. Una parte donde se enseñan las materias curriculares y otra parte donde se contiene al niño y se dan otras actividades. Hay muchas escuelas privadas que tienen doble escolaridad en la Argentina, en Córdoba, y que funcionan bien. Para eso se necesita más cantidad de docentes bien pagos y además edificios, porque nosotros tenemos escuelas donde a la mañana va un turno y a la tarde va otro turno. Entonces, compatibilizar eso no es fácil. Acá el gobierno de la provincia, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Educación, con el ministro Walter Grobac, y siempre hemos hablado de este tema porque él me plantea, bueno, nosotros estamos llegando a la jornada extendida. Pero yo le digo, la jornada extendida no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque sobre todo las madres y padres que trabajan necesitan dejar más tiempo a los niños menores de 11 años, 12 años obviamente. Y si vamos a los barrios carenciados, mucho más. Entonces es fundamental empezar a pensar... ¿Ustedes creen que a través de la escuela se puede sacar de cierta situación a los pibes de los barrios carenciados? ¿La escuela es un instrumento? La escuela es el instrumento central, no solamente es un instrumento, es el instrumento central. Por supuesto que después hay otras situaciones extremas, como puede ser el problema de la drogadicción, que necesitamos la contención de los jóvenes en institutos, pero en institutos especializados. Creo que ahí hay mucho que invertir. Y si no lo hacemos, no vamos a sacar a estos jóvenes adelante. Y una sociedad que excluya no es una sociedad que vaya a buen puerto. Entonces, todos debemos entender, todas y todos, que no debemos excluir y que tenemos que incluir a esos jóvenes. Una de las propuestas que hizo Alberto Fernández durante las elecciones de las PASO fue esto de subir la jubilación 20 puntos. ¿Eso es un voluntarismo o es viable? Yo creo que es viable desde muchos aspectos. No sé en qué momento lo hará, creo que es una medida urgente porque nuestros jubilados están en una situación difícil. Ahora bien, el Fondo de Sustentabilidad está en una situación muy difícil porque siempre se planteó que el Fondo de Sustentabilidad nosotros se lo usaba para distintas cosas, pero hoy lo que está pasando es terrible. ¿Por qué? Porque al Fondo de Sustentabilidad, que es del Estado Nacional, se le vendieron bonos el mismo Estado Nacional, y ahora el mismo Estado Nacional
plantea el default de esos Claro, bonos. no le paga Quiere el decir que el fondo fondo de sustentabilidad le desaparecieron esos recursos. Bueno, eso hay que solucionarlo y solucionarlo rápidamente porque es el reaseguro de nuestros abuelos. Sí, cuando llegó el gobierno, este gobierno, en dólares, el fondo valía 64.000 millones de dólares y a fines de agosto ya vale solo 34.000 millones. O sea que hay 30.000 millones de dólares que se fueron, o que desaparecieron, o que se perdió el valor, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por venir. Nos vamos a encontrar seguramente o antes de la elección o después. Sí, cómo no. Y que ganemos todos los argentinos. Todos los argentinos. Esa es la idea, Exactamente. que ganemos todos los argentinos. Y todos. Todas y todos. Todas, todos y todex. Nos vamos ahora a una pausa y en un ratito seguimos con Ideas en Juego. Seguimos en Ideas en Juego. Ahora vamos a charlar de un tema que no va a ser este bloque todo temas electorales, aunque de algo de la política electoral también vamos a hablar. Vamos a ir charlando sobre cuestiones que tienen que ver con la municipalidad, porque ha comenzado el proceso del traspaso del actual gobierno municipal al gobierno que surgió electo en mayo, que es el gobierno de Hacemos por Córdoba. Por cierto, una reflexión. ¿Cuánto tiempo entre la elección y el cambio de mando? Por favor, empiecen a revisar estos pequeños detalles, porque después no se sabe si gobierna uno, si el otro no lo quiere gobernar, si el otro lo quiere dejar, o si un gobierno le dinamita al municipio o la provincia o la nación. Achiquen la diferencia, por favor, de tiempo para que los ciudadanos estemos un poco más tranquilos. Piensen un poco en los ciudadanos. Marcelo Pascual, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en el programa. Concejal. ¿Este es tu primer mandato como concejal? Sí. Primero, y creo que terminamos el día de diciembre. El día de diciembre. Sí, terminamos este periodo. Esta experiencia, digamos, en tu vida política, ¿no? Sí. ¿Vos no habías ocupado cargo público antes? No, nunca. ¿Nunca? La verdad que fue es un proceso que nos hace transitar desde el campo de lo social, porque trabajamos muchísimo tiempo. Antes de ser concejal, 7 años trabajando desde el campo de lo social, y era el momento de dar el paso a la política, trasladar todas esas necesidades hacia un lugar donde se pudieran empezar a dar soluciones generales a los vecinos de la ciudad de Córdoba, que en definitiva no nos eligieron para dirigir una ciudad, sino para cumplir una función de control, que es la que hacemos los concejales de la ciudad de Córdoba, controlando la gestión del intendente. Marcelo, ya son casi 4 años, un mandato completo. Decís que tuvieron una experiencia de 7 años. En realidad vos tenés una actividad social y pública un poco más antigua todavía, más profunda. Pero vos decís 7 años antes de ser concejal. Bueno, es un número. Has tenido experiencias con la gente, has sabido resolver problemas de la gente en los años anteriores. Conozco eso, lo he oído decir a muchas personas. Le ha sabido dar una mano a mucha gente incluso. Estos 4 años en el Consejo Deliberante, ¿vos sentís que fue lo que esperabas o no? ¿Sentís que pudiste hacer todo lo que querías o una parte de lo que querías por la gente o no? Son experiencias. Yo creo que hay que ir agotando experiencias y una cosa lleva a la otra. Hoy tenemos la experiencia de haber transitado este proceso como presidente de un bloque que nos enseña el manejo que uno tiene que hacer y la forma que tiene que mirar al Ejecutivo, dónde está fallando, dónde está acertando. En el caso de este periodo, la verdad que ha sido constantemente analizar yerros de este gobierno municipal. La verdad que muy pocos aciertos creo que ha tenido. Me parece que prácticamente lo que ha gestionado han sido algunos, no centros vecinales, sino estos centros de participación que ha creado Mestre, que no ha podido dar soluciones generales, sino que yo creo que ha sido la implementación de una política de descontrol de la gestión pública. Descontrol porque sabemos lo que está pasando con el tema de la basura, por ejemplo,
Nosotros trabajamos muchísimo con mi equipo en el tema del análisis de los pliegos. Lo mismo pasa con el transporte, lo mismo pasa con Movipark, lo mismo pasa con Uber ahora. Cosas que yo decía el otro día en el consejo, nosotros podemos elaborar la mejor arma para que tenga el intendente para defenderse. Pero si el intendente no sabe usarla, indudablemente que estamos trabajando sin sentido. Nosotros, la verdad que en el pliego de licitaciones de la basura, concretamente trabajamos e hicimos 13 hojas, presentamos de observaciones al pliego, de las cuales creo que las más importantes se tomaron en cuenta. Eso de ampliación de un plazo de 8 años, más 2 años más de gracia, no tenía sentido. Y nosotros pudimos colocar la cláusula que el pliego de licitación de la próxima licitación después de los 8 años tenía que estar terminado 6 meses antes. Si no se incurre en incumplimiento de los deberes del funcionario público al no tener el pliego ya preparado antes de que venzan los 8 años, con lo cual no va a tener sentido darle 2 más a la empresa. Y un montón de condiciones que tienen que ver con la esencia de lo que es la basura en una ciudad, que básicamente la reducción. ¿Dónde se hacía la reducción? ¿A qué apuntábamos al final? Porque nosotros decíamos que teníamos que reducir la disposición final, previamente trabajarla con el vecino, educando al vecino, trabajando sobre el vecino para que haya clasificación en origen y una serie de cosas. Pero todo eso no se aplicó, porque en definitiva termina siendo un negocio que se lo entregan a las mismas empresas. Por eso yo digo, nosotros aprobamos el pliego, pero no aprobamos la adjudicación de la licitación. Porque eso sí realmente es otra cosa. Eso es una cosa. Mencionaste recién el tema Uber. ¿Qué postura tenés vos? Lo dijimos el otro día en la sesión del Consejo Deliberante. Uber está, digamos, se desnaturalizó lo que era Uber. ¿Qué es lo que era Uber en su momento cuando se plantea? Yo salgo todos los días de mi casa a las 7 de la mañana, hago determinado recorrido, llego hasta determinado lugar y puedo, a través de una aplicación, decirle a los vecinos que andan por la zona: che, yo voy a ir salgo a las 7 de la mañana y voy a llegar a las 7:30 a tal lugar y hago tal recorrido. En ese caso, los vecinos que van ahí pueden aceptar mi recorrido, esperarme o avisarme: pásame a buscar por tal lado. Ese era el origen de Uber. Claro. Se desnaturalizó. Uber hoy pasa a ser una agencia de remises y encima aparte ¿saben ni dónde está? Totalmente descontrolada. Yo lo que decía el otro día en la sesión, que venga el señor Uber, que se siente a discutir las condiciones, porque eso es un transporte público, lo que se ha transformado. Ellos dicen, no, es un contrato entre privados. Yo digo, vender droga. ¿Quiénes son ellos? O sea, Uber lo dice. Claro, Uber dice, o los representantes que no aparecen por el Consejo Deliberante, dicen, bueno, es un contrato entre privados, no tiene nada que ver el Estado en esto, nosotros podemos trabajar perfectamente. No, están trabajando con el transporte público y son un actor más del sistema de transporte público de la ciudad de Córdoba. No es que hacen lo que quieren. Yo decía el otro día, vender droga será un contrato entre privados, uno compra, uno vende, pero está prohibido. Eso no se puede hacer. ¿Estás comparando el negocio de Uber con la venta de droga? Así de malo, digamos, de ilegal, por lo menos. No digo que es ilegal, digamos, hoy es ilegal, hoy es ilegal, no se puede hacer. Y no hay ninguna autorización. El título tuyo sería, Uber es ilegal. Uber es ilegal, absolutamente. Para legalizar Uber tendrán que venir y sentarse y nosotros tendremos que fijar las condiciones para que funcione Uber. Yo lo escuchaba a algunos compañeros taxistas que decían, bueno, nosotros no tenemos problema en competir con Uber, pero póngannos en igualdad de condiciones. Claro. Uber no paga impuestos porque es un auto cualquiera, puede tener o no tener el ITV, puede renovar o no renovar matrícula, puede tener un empleado habilitado o no, y lo que está pasando hoy es que el señor Uber manda a los choferes a trabajar, y ¿quién se hace responsable de las multas que le ponen, del auto que se va a llevar? En ese caso también le damos una herramienta más al intendente de la ciudad para que controle, pero si no salen a controlar y no están en la calle, tampoco realmente pueden hacer un buen trabajo. Es otorgarle una herramienta para que no la usen prácticamente. Claro.
Yo veo que te gusta mucho todo lo municipal, ¿no? Sí, claro. Te apasiona. Mira, Sí, te cambia la cara, te pregunto eso y te sonreís. Sí, me gusta, me gusta. Te gusta mucho lo municipal. De hecho, ¿Te íbamos a ser gustaría- candidato a intendente. Ah, bueno, eso te iba a Claro, preguntar. ¿Te sí, gustaría sí, dar, sí. o sea, trabajar estos 4 años para dar la pelea en la próxima? Lo voy a hacer. ¿Ah, sí? Lo voy a hacer, sí. O sea, es sí, nuestra sí. primicia acá. Sí, sí. Podemos decir que en idea en juego, se lanza la candidatura a intendente. Sí, de Marcelo sí, Pascual. lo digo donde sea. Sí, me apasiona. Creo que debe haber pocos candidatos a intendente que se presenten a una elección escribiendo un libro y diciéndole a los vecinos de Claro. Córdoba, estas son las ideas que tengo yo para Córdoba, y ya lo escribimos en el 2015, y decíamos qué íbamos a hacer con el transporte, qué íbamos a hacer con la basura, qué íbamos a hacer con el sistema de movilidad, y nosotros planteamos la creación del sistema público y privado de bicicletas para la ciudad de Córdoba, y me costó 3 años aprobar la ordenanza, y hoy en Córdoba tenemos una ordenanza del sistema de transporte público de bicicletas, que estuve el otro día en un workshop en la Municipalidad de Córdoba, y creo que son cosas importantes para la ciudad, porque tienen que ver, eso tiene que ver con el sistema de salud, con el sistema de movilidad, con una serie de cosas que son importantes para los vecinos. Esas ordenanzas costó muchísimo sacarlas, pero las sacamos y estamos trabajando sobre esas cosas. Hemos revisado desde el primer día el manejo de todos los inmuebles que tiene la ciudad de Córdoba, y creíamos que era absolutamente inconveniente el manejo del banco de inmuebles tal cual estaba planteado. Pedimos la derogación de la ordenanza y planteamos una ordenanza nueva que sea un poco más integral. No le podemos dar a 3 cooperativas o a 3 personas que manejen la totalidad de los inmuebles, transfiriéndoles el dominio al manejo de una cooperativa. Eso era una cosa de locos, que se aprobó el 8 de diciembre del 2011, y nosotros asumimos, en el 2007, Sí. se aprobó el 8 de diciembre de 2007, se promulgó el 10 de diciembre, y el 10 asumió Mestre. Para ir ¿no? terminando, vamos a hablar de algo específicamente político-electoral actual. Sí. Aunque vos ya has hecho una declaración, un planteo de electoral para el futuro, que es tu disposición o tu voluntad de disputar en algún momento la Municipalidad de Córdoba. ¿Vos estás en este momento apoyando la fórmula Fernández-Fernández? Absolutamente. Ajá. Absolutamente. Estamos trabajando desde la construcción de un espacio amplio que incluye mucha gente del peronismo. Hoy estamos trabajando con Quique Asbert, que es un amigo personal de Alberto Fernández, en la construcción de lo que es PARTE, el Partido del Trabajo y la Equidad. Estamos todos abocados a esa construcción y a un armado que tenga un plafón político y social importante. Eso realmente nos lleva muchísimo tiempo, muchísimas reuniones, y estamos tratando de lograr esa apertura que en algún momento tuvo el kirchnerismo. Hoy es el albertismo paladar negro. O sea, como no es le dicen. kirchnerismo solo, hay otra cosa más grande. No, es mucho más grande que el kirchnerismo. Bueno, porque Alberto no es kirchnerista, concretamente. Y Alberto comulga, por supuesto, Claro. con la idea, y surge a raíz de una decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Creo que una de las decisiones más importantes, y yo creo que a ella la van a recordar en el futuro por la decisión que tomó hoy, que tiene que ver con sacarlo a Macri del gobierno, que con la gestión de ella. Bueno, te agradezco mucho la visita, Marcelo. Vamos a guardar este video, lo vamos a ver dentro de 4 años, a ver si te trajo suerte este lanzamiento de alguna manera. Lo vamos a ver si no estamos hablando con un futuro intendente, un futuro precandidato seguro. Será. Bueno, Va a ser. gracias por venir, ¿eh? No, gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, y como les digo siempre, más allá de los discursos, más allá de los planteos, vamos a buscar cuáles son las ideas en juego que están ahí, debajo de los discursos. Gracias.